Bendiciones, bienvenido a la clase número 6 de doctrina, la doctrina de Dios, aquí en el Seminario Teológico Talmud, y esta es la última clase de esta rama de nuestro curso. Y en la clase de hoy vamos a seguir hablando de la Trinidad, que fue el último punto que tratamos en la clase anterior. Pruebas de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Mateo 3, versículos 16 y 17 dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me ha complacido. Entonces ahí vemos claramente Jesús, el Hijo que estaba siendo bautizado, el Padre Dios que hablaba y el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma. Aquí se manifestó la Trinidad. El Hijo fue bautizado, el Espíritu descendió como una paloma y el Padre habló desde el cielo. También en la fórmula bautismal, Mateo 28, 19 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bendición apostólica en 2 de Corintios 13, 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Juan 14, 16 dice, yo, el Hijo, rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo. Entonces Jesús mismo ahí está haciendo una referencia a la Trinidad. Él hablaba con el Padre para que enviara el Espíritu Santo. Cada uno de la Trinidad es Dios. Vamos a ver si de hecho es así que dice la Biblia. ¿Y por qué podemos decir que cada uno de la Trinidad es Dios? Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Dios es Dios, por supuesto. En Romanos 1:7, el Padre es llamado Dios. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Hebreo 1:8, el Hijo es presentado como Dios, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. En Hechos 5, versículos 3 y 4, el Espíritu Santo es manifestado como Dios. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cada uno es Dios. Entonces son iguales en naturaleza y sustancia. El hecho de que uno se sujeta voluntariamente a otro en llevar a cabo alguna obra no significa que no es Dios. Por ejemplo, vemos que para redimir a los hombres, Dios el Padre envió a Dios el Hijo, como está en Juan 20, 21. Y Dios el Hijo es representado en el mundo por Dios el Espíritu Santo, como dice Juan 14, 26. Primera de Juan 5, 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Cada miembro de la Trinidad posee los atributos que solamente pueden pertenecer a Dios y hacer obras que solamente Dios puede hacer. Cada uno tiene los atributos de Dios. Veamos. Santo. Solamente Dios puede ser santo, es decir, completamente separado del pecado y positivamente puro y perfecto.
Dios el Padre es santo. Primero de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios el Hijo es santo. Primera de Juan 3:5 dice, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. En Hebreos 7:26 también dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exactamente más allá de los cielos. Dios el Espíritu también es santo, incluso es llamado Espíritu Santo. Muchas veces en la Biblia es llamado Espíritu Santo. Mateo 1:18. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mateo 28:19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También los tres son eternos. Hemos visto que los tres son santos, tienen el atributo de la santidad, que es un atributo de Dios. También los tres son eternos. Solamente Dios es eterno. Quiere decir que no tuvo principio ni tendrá fin. Dios el Padre es eterno. Génesis 21:33. Y Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y ahí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Dios el Hijo también es eterno. Él es hijo del Dios Padre desde la eternidad. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Primera de Juan 1:1. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Aquí está hablando de Jesús. Dios, el Espíritu Santo, también es eterno. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y aquí también en este versículo es interesante que vemos cómo toda la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan de la obra de salvación del hombre. Los tres son omnipotentes. Solamente Dios tiene todo poder. Dios el Padre es todopoderoso. Éxodo 6, versículo 2 y 3 dice, continuó hablando Dios a Moisés y le dije, yo soy el Señor y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso, el Shaddai, ¿se acuerdan? Más por mi nombre, Señor, me di a conocer a ellos. Dios, el Hijo, es todopoderoso. Mateo 28:18 dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hebreos 1:1-3. Dios, habiendo hablado habiendo hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas,
En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es, Jesús, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios, el Espíritu Santo, también es todopoderoso. El poder del Altísimo es el poder del Espíritu Santo. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. También los tres son omnipresentes. Significa que está presente en todas partes al mismo tiempo. Dios el Padre es omnipresente. Jeremías 23:24 dice, ¿podrá alguno esconderse en escondite de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. No lleno yo los cielos y la tierra, declara el Señor. Dios el Hijo también es omnipresente. Juan 3:13 dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aun cuando estaba en cuerpo en la tierra, también estaba en el cielo. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios es el Espíritu Santo, es omnipresente. Salmo 139, 7-12, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Está tú. Y si el Seol preparo mi lecho, si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Los tres son omniscientes. Quiere decir que sabe todo del pasado, del presente y del futuro. Dios el Padre es omnisciente. Salmo 139, de 1-6. Dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Dios el Hijo es omnipresente, omnisciente. Estamos hablando de la omnisciencia de la Trinidad. Juan 2, 24, 25 está escrito, pero Jesús por su parte no se confiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Colosenses 2, versículo 2 y 3, Pablo escribió, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios el Espíritu es omnisciente. Primera de Corintios 2, 10, 11, Pablo también escribió. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 16, versículo 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Vemos que el Espíritu conoce las cosas de Dios y puede enseñar todas las cosas. Cada uno de ellos también ejecuta las obras de Dios. En la creación, solamente Dios puede crear, sabemos esto. Dios el Padre es creador. Génesis 1:1 dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Génesis 2:4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El Dios en el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Dios el Hijo es creador. Juan 1, de 1 a 3 nos dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Dios el Espíritu es creador. Génesis 1:2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Job 33:4. El Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Salmo 104:30. Envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. En la salvación, solamente Dios puede salvar y como ya hemos incluso mencionado anteriormente, vamos a ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en la salvación. Dios el Padre amó al mundo y envió el Salvador. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Dios el Hijo es el Salvador. Entonces, Dios envió al Hijo, amó al mundo y envió al Hijo. Dios el Hijo es el Salvador. Pagó el precio de la salvación con su sacrificio en la cruz. Lucas 2, versículo 11 dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Primera de Timoteo 1:14, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios el Espíritu regenera a los que creen en Cristo. Juan 3, versículo 3 a 5 dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemos le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo?
¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, como hemos dicho, la Trinidad es algo presente en la Biblia. No podemos negar de forma alguna que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la Biblia son presentados como Dios, tienen atributos de Dios, actúan como Dios, hacen obras que solamente Dios puede hacer, pero es difícil muchas veces de entender cómo puede Dios, siendo uno, ser tres personas al mismo tiempo. ¿Cómo pueden tres personas ser uno como es Dios? Entonces es difícil de entender, es un hecho que tenemos que entender por fe. ¿Por qué? Porque la Biblia, como ya he dicho, es muy clara en presentar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como Dios. Los detalles que no están revelados otra vez, no cabe a nosotros especular o tratar de entender. Lo que está revelado es suficiente para que conozcamos a Dios, creamos en Él, sirvamos a Él y glorificamos su santo nombre. Que Dios entonces nos bendiga, bendiga a ustedes y nos vemos en una otra oportunidad. Bendiciones a todos y hasta la próxima.